Si algún día vas caminando por la calle y por casualidad no llevas un paraguas contigo, la peor decisión que puedes tomar es atreverte a criticar a Hunter x Hunter. ¿Por qué? Porque instantáneamente lloverá. Lloverán lágrimas de cientos de fracasados que no pueden aceptar una crítica o que a alguien simplemente no le haya gustado su serie de dibujitos animados. Te mojarán con hate, pero no esperes una argumentación elaborada, no. Que güey te creyan Aliciet, entero fome más encima, no has visto la serie original de los 90, no has visto la saga de las hormigas, entonces hazte ver compadre porque no cachai ni una güey. Por un humilde videito que hice, me cayó de todo, y los comentarios más elaborados eran que, bueno, debería haberme visto la versión del 99 antes, como si Hunter x Hunter 2011 no fuera un producto completo y se pueda evaluar por sí misma. Ahora parece que es Evangelion la wea y hay que estudiar para saber cómo verse esta serie. Pero bueno, no quiero concentrarme mucho en esto porque ¿saben qué es lo peor? Es que si ven el video completo y tienen más de 3 neuronas, se darán cuenta que digo y recalco muchas veces que me gustó Hunter x Hunter. En ningún momento digo que es una mala obra, ni mucho menos. Vean el video por su propia cuenta. Entonces, como muchos se tomaron como una crítica destructiva, un video que en su mayoría alabo a la obra, pues ahora sí haré una crítica directa. Y les adelanto al tiro que Las Hormigas Quimera no terminó siendo mi arco favorito de todo el anime. Este video estará dividido en 4 partes, los 3 arcos argumentativos que me quedaban, la conclusión de la obra y lo que espero de ella más adelante. Así que les recomiendo que se queden hasta el final o se van a comer el mismo bait que el video anterior. Retomamos exactamente donde lo dejamos en el video pasado, en donde Gon y Killua se aventurarán en Grid Island, un juego de realidad virtual en la que entrarían a buscar pistas del padre de Gon. Sí, para que pase de ser una serie de aventuras y peleas a convertirse en un SAO. Y al presentarme esta nueva trama, es que no me lo tomé muy bien. Hunter x Hunter se me había vendido como un anime de exploración del mundo, de aventuras con seres mágicos y mitológicos, lugares extraordinarios y nuevos por conocer. Entonces que me digan que un arco completo va a ser en un mundo virtual, me desmotivó. Pero como la serie ya me había enganchado, simplemente tocó darle una oportunidad. Entonces Gon y Killua van a una subasta para comprar una copia del juego, pero no lo consiguen porque un viejo millonario las compró todas. ¿Por qué? Porque al terminar el juego puedes extraer 3 cartas o habilidades especiales al mundo real. Por lo que le piden si pueden entrar, ya que Gon tiene una memory card que le dejó su padre, el cual luego descubrimos que no solo Jin se basó el juego, sino que era el mismísimo creador. Y aún así no se dignó a dejarle una copia del juego, una clave de Steam, ni siquiera el link de descarga del amigos. Quien decidirá si pasan o no al juego es un personaje, Tess Guerra, un experimentado cazador que ya había terminado el juego en una ocasión, que juzga a los niños por lo que, por su reputación, esperaríamos que fuera un sujeto sumamente fuerte, pero no, termina siendo un vendehumo, ya que en cada ocasión que lo vemos en un futuro termina valiendo pico, aunque en algo tenía razón. Gon y Killua debían hacerse más fuertes, por lo que crean sus habilidades Nen para poder entrar. La de Killua está bien, pero Gon crea un cachipún, sí. Y aunque tiene sentido con la personalidad del personaje, ¿en serio la habilidad principal del protagonista va a ser un piedra, papel o tijeras? Me parece demasiado simplón y aunque Gon le dé buenos usos, sigue siendo poco vistoso un pega fuerte, pega lejos y pega cortando. Entrando al juego nos damos cuenta de que es una mezcla rara entre un MMO con toques de Yu-Gi-Oh! Entonces me pregunto, ¿esto es realmente necesario? Una vez leí que a Togashi le pasaba que le ocurrían ideas medias locas y variadas que automáticamente metían sus obras haciendo que calcen de alguna manera. Pero teniendo un mundo tan grande y tan rico por explorar, ¿era tan importante mostrarnos a los personajes en un jueguito de cartas? Pero aún con eso sobre la mesa, me sigue pareciendo un poco surrealista que puedan extraer cartas con habilidades tan buenas como teletransportarse a una ciudad conocida, sanar cualquier tipo de enfermedad, ver futuros posibles, tener agua infinita, conceder 3 deseos, sacarte de cualquier peligro, o sea, una segunda oportunidad, solo con pasarte el juego. De hecho, lo más difícil sería conseguir una copia del juego más que pasárselo, ya que si no eres rico o un criminal de élite como el Genei Ryodan, no vaya a poder entrar. Lo otro es que llegar al final del juego no es tan difícil. Gon y Killua y bastantes cazadores más
pudieron hacerse con muchas cartas, avanzando bastante rápido. El mayor problema que tuvieron eran otras personas, no por el juego, y sacando a los otros jugadores de la ecuación, la única barrera para superar el juego vendría siendo Razor, quien, como vimos, si estás con personas experimentadas en Nen o con habilidades ventajosas, tienes altas probabilidades de llegar a vencerlo. En este caso, personajes del Genei Ryodan, del Zodiaco o como el tipo que se teletransportaba con los monos, si juegan bien, no es muy difícil que puedan pasarse el juego y farmear las cartas mencionadas anteriormente. Y sí, sé que estas personas son más bien la excepción que la regla, pero aún así no termina siendo demasiado complicado el hecho de obtener el premio máximo de este juego. Y más adelante supimos que no estaban en un videojuego, sino que te transportan a una isla dentro del mundo real. Y por un lado me parece bien, ya que lo hace más realista bajo los parámetros de su mundo, pero por el otro lo encuentro una inconsistencia. Ya que, ¿cómo termina siendo posible que ni un culiao antes haya podido acceder a esta isla a la mala? Según investigué, esta isla no está dentro de los mapas oficiales de dicho mundo. Pero en base a la gran tecnología que manejan, la cual es bastante similar a la que nosotros tenemos actualmente, ¿es de verdad posible que exista un territorio aún no descubierto por el ser humano? Que ningún medio de transporte aéreo, marítimo, ni ningún satélite ni habilidad NEN haya podido detectar. Los humanos, tal como en nuestra realidad, poseen una maldad, avaricia y potencial infinito, lo cual podemos comprobar sabiendo que existen otros continentes que están poblados, muchos de estos siendo una dictadura, y también la existencia de miles de armas de destrucción masiva esparcidas por el mundo. Es por ello que si alguien hubiera descubierto la isla, probablemente querrían hacerla parte de su territorio, y el hecho que me digan que hay muchas mareas y es de difícil acceso, solo me parece una mala excusa, si unos miembros de la araña pudieron llegar en una lancha, pues culiao. Las únicas tres explicaciones que le puedo encontrar a esto son las siguientes. La primera es que en el último capítulo conocemos a Jim Freaks, padre de Gon y creador del juego, el cual nos comenta cuáles son sus sueños y su pasión por la exploración. Me imagino que en un punto de su vida descubrió que era el continente oscuro, por lo que quiso ir para allá. Es por ello que convencería a él o los gobiernos para que le cedan una isla para que sirva como preparación para el viaje al continente oscuro. Cartas como la de ver el futuro, la teletransportación o la que te cura cualquier enfermedad podrían ser suficientemente útiles para usarlas en caso de emergencia. Esto también le daría una explicación razonable a la creación de este videojuego. La segunda, que se me hace más lógica, es que sea un lugar abandonado y peligroso por algún motivo, el cual no beneficie a ningún gobierno económica ni militarmente, lo que hace que no les importase que esta isla esté ocupada por Jing. O si intentaron ingresar en algún momento, los hubieran tepeado hasta que se aburrieran de querer entrar. Y la tercera, que sería la más simple, es que al principio del anime se nos había explicado que los cazadores ganaban mucho dinero. Quizás solo compró la isla con la ayuda de otros cazadores y listo. Pero claro, como no nos dicen ni mierda, como weón hay que andar inventando justificaciones. Ya más adelante se encuentran con una pendeja chica que no es tan pendeja ni tan chica. Ella era la maestra de Wing, el primer maestro de Gon y Killua, y como los ve con problemas decide ayudarlos y entrenarlos. Me gusta que nos muestren a los personajes entrenar, ya que así no se ve todo como poder regalado, que son tan prodigios que descubren todo por su propia cuenta. Pero claro, aún así son tan buenos que veo que avanzan demasiado rápido para ser niños. Y si siguen a ese ritmo, realmente no habrá nadie que les pueda hacer frente. Y bueno, paralelo a esto en el juego hay un culeo que llamaremos Bomberman que está dejando la cagada debido a que anda matando gente para robar sus cartas. Pero no se preocupen porque el mismísimo mejor cazador, Cés Guerra, irá para detenerlo. Mentira, lo vapean y más encima le roban las cartas al culiao inútil. Así que a este increíble villano solo le queda una carta para platinar el juego. Después de 800 horas jugando Dread Island estoy a casi nada de terminar todos los logros. Carita fachera facherita. 800 horas y recién vas a completar todos los logros. Es que yo los logros los hago en la vida real.
Y mientras tanto los miembros de la araña también andan en el juego, esta vez legalmente, y cuando ven la lista de jugadores, increíblemente encontraron a Chrollo, sí, a Chrollo, el cual era imposible que estuviera ahí ya que solo se puede acceder al juego con Nen. Así que más pronto que tarde descubrimos que en realidad era Hisoka, que se había hecho una cuenta fake para que no lo hackearan o algo así. ¿Alguna vez has entrado a Greed Island? Felicidades, le has dado autorización a las compañías para que tomen tus datos faciales. Aquí nos hundimos todos, bro. Y no sé qué mierda pasa con Hisoka, que siempre anda hueveando en donde andan nuestros protagonistas. Empezamos con él en el examen del cazador, después en el Coliseo del Cielo, en el arco de Giorno y ahora en Greed Island. Pero claro, justo para los acontecimientos de las hormigas quimera no podía estar, ¿no? Porque en ese caso iba directo a enfrentar a Meruem y era fin del personaje. Siguiendo con las coincidencias, los protagonistas necesitan a alguien fuerte para vencer a Razor, el cual es demasiado poderoso, así que le piden ayuda a Hisoka, y como es un pervertido y fetichista con Gon, los ayuda. Razor logra ser tan fuerte que dejó bastante herido a los protagonistas, incluido Hisoka, el cual parece que o andaba en sus días o se convirtió en un cagón. Porque misteriosamente para esta ocasión lo vimos bastante calmadito, ya que aún sabiendo lo fuerte que era Razor, en ningún momento se atrevió o ir a enfrentarlo o matarlo o cualquiera de esas weas que suele hacer. Recordemos que Hisoka era un psicópata asesino que mata por placer y disfruta de pelear con oponentes fuertes. De hecho, es tan así que cuando estábamos en la isla en el examen del cazador, el culiao tenía tanta sed de sangre que le dio síndrome de abstinencia, vos culiao. También estuvo cerca de matar a Gon, pero no lo hizo. Porque debe esperar a que la fruta haya madurado. Debo calmarme. Luego retó a Chrollo a una pelea a muerte y en el último arco se pajea imaginándose traicionando a Illumi para tenerlo como enemigo. Incluso podríamos tener en consideración que hace poco no pudo pelear con Chrollo, así que sus ganas de pelear con alguien fuerte deberían estar altísimas. Pero claro, ahora que el autor necesita hacer un jueguito de quemadas, a Hisoka le tocó hacerse el weón, por lo que en esta ocasión pudo detenerse. La batalla de las quemadas termina siendo lo mejorcito de todo este arco. Lo único por destacar es que no vimos a Biscuit en su máximo potencial y considero que la eliminaron bastante forzadamente diciendo que la ropa también forma parte del cuerpo. Finalmente, ganando la batalla y la última carta, van a enfrentarse con el Bomberman en una pelea decente pero bastante irrelevante. Tanto que a mi cerebro le importó un pico y terminó borrando de mi memoria. Entonces, con todo esto, ¿se podría considerar que el arco de Greed Island es malo? Bueno, eso dependerá del enfoque en el que lo veamos y el objetivo que el autor busca con este arco. Si el objetivo era simplemente entretener, entonces el hecho de ser un buen o mal arco será completamente subjetivo. Habría que preguntarle a cada persona para ver si le gustó ver 30 capítulos de entrenamiento, juego de cartas, nulo desarrollo y poco avance en la trama. En mi caso, me entretuvo lo justo para no dropearlo. Si su objetivo era desarrollar la trama, bueno, sí y no. Sabíamos que la araña estaba buscando a un exorcista para recuperar el Nen de Chrollo, y Gongo Killua estaban buscando a Jin, lo cual era el objetivo principal del protagonista. Pero claro, el padre no estaba ahí y su misión era disfrutar el juego. Esto hizo que el arco se me realizara tosco, porque yo buscaba más, seguir desentrañando misterios, conocer el mundo y toda la historia que Hunter x Hunter tenía por ofrecerme, y Greed Island se me hizo como un desvío de la trama principal. Y aunque nos muestren elementos interesantes como el entrenamiento con Biscuit, un poquito de Jin y encontrar al exorcista, realmente valía la pena presentarme todo este arco, armarme todo un sistema de juego que solamente veremos en esta temporada. O sea, literalmente tenía miles de weas por contarme, como el origen del Nen, del mundo, del post-mortem, las guerras pasadas, la historia de Kurapika, de Leorio, del mismo continente oscuro, pero no de un jueguito culiao. Fácilmente Greed Island podría ser la trama de una película no canon. Y finalmente, si su objetivo era desarrollar a los personajes. En este arco, aunque no exista un gran avance en la trama, vemos como mínimo un desarrollo físico de los personajes. Si comparamos el inicio y el final de los protagonistas en este arco, son bastante más fuertes, ya que aprendieron a desarrollar el Nen de mejor manera. Pero fuera de eso, no existe un mayor desarrollo interpersonal. El Gon y el Killua culiao tienen nulo desarrollo psicológico en comparación con el que tienen en el arco del Coliseo, de los Soldic, el arco del Giorno o el de las hormigas quimera.
Entonces, si fue realmente malo, dependerá del objetivo con el cual lo hayas visto. Pero bueno, no todo es malo y hay dos puntos más que me gustaría destacar. El primero es que me pareció interesante la introducción al arco, que básicamente están dentro del juego para ayudar a un millonario que quiere una carta para poder salvar a su amante. Y aunque no es lo más extraordinario y original que haya visto en mi vida, se agradece. Se agradece que el autor no haya tomado el camino fácil de ser un malvado millonario que quiere hacerse con el poder del juego para conquistar el mundo o algo perverso. Y lo segundo es que creo que lo que podría mejorar o complementar este arco es una teoría algo absurda que leí por ahí, la teoría de que Gon no tiene madre, ya que dentro del juego existe una carta que te puede embarazar independientemente de que si eres hombre o mujer, por lo que se dice que uno de los motivos para crear el juego sería para tener a este hijo. Esto explicaría el gran parecido físico, pero en especial de su personalidad. Y esta teoría me cuadra más con el estilo de personaje que es Jing, ya que Gon haya nacido de esta forma se me hace más sentido que lo haya abandonado en la isla ballena, ya que un tipo con su personalidad que dejó abandonado a su hijo y que no se interesó por saber si estaba bien ni en hacer contacto, ¿creen que siquiera hubiera asistido al parto y se haya preocupado de llevarlo a la isla? Ni cagando. Alguien como Jing, al enterarse a que embarazó a una chica, hubiera desaparecido de la faz de la tierra instantáneamente. Por eso siento que haya tenido a Gon de esa forma es mucho más lógico. También explicaría uno de los motivos por los cuales se haya creado este videojuego. Le daría más peso a la importancia del arco y se daría a conocer un secreto más en la obra. ¿Por qué Jing haría un ser solo con sus genes? ¿Por qué nunca mantuvo contacto con él? ¿Tiene algo entre manos? Quizás quiere dejar alguna especie de respaldo por si le llega a pasar algo. Y aunque no sea él, sea alguien con sus mismas motivaciones. Y bueno, igual es bastante absurdo, pero se me hizo muy interesante de comentar. Terminando el arco de Sao, empieza el que debería ser el mejor arco, no solo de Hunter x Hunter ni del shonen, no, sino que de toda la maldita industria del anime. Y comenzamos mal, pero en un punto en el que creo que todos estamos de acuerdo. Gon y Killua intentan viajar a ver a Jing, pero debido al último parche que le metió Jing a Grid Island, es que llegan a donde está Kite. ¿Y quién poronga es Kite? Pues no tengo ni puta idea, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de eliminar una escena sumamente importante que debió haber ido en el primer capítulo. Si nos vamos al manga o a la adaptación de 1999, vemos como en el primer capítulo aparece Kite salvando a Gon de un oso zorro. Este le da información relevantísima para la historia, como decirle que su padre en realidad no está muerto, que es un cazador al igual que Jin, y que él también podría ser un buen cazador. Esta escena era lo que me faltaba para entender los sueños y personalidad del protagonista. No entendía cómo Gon sabía que era ser un cazador, ni que su padre lo era. Si supuestamente su tía no quería que siguiera sus pasos, me parecía ilógico pensar que le contara todo eso. Si se quedaba con que estaba muerto para que no se interesase más en el tema, sería más coherente, como se nos presenta en el manga en el primer capítulo. Por lo que haber quitado esta escena hace que se pierda un poco de contexto en la obra, y peor aún, parece que el autor está escribiendo sobre la marcha, cuando no es así. Togashi ya tenía planeado a este personaje desde un principio. Pero bueno, retomando con la historia, los antagonistas de este arco serán las famosas hormigas quimera, ya que apareció una gigante hormiga culona que tiene por objetivo comerse todo lo que pille, para así crear un ejército de quimeras, y posteriormente hacer que nazca un rey que será el más poderoso y perfecto del planeta. Y como yo ya sabía que se venía algo relacionado a las hormigas quimera y que un tal Meruem pelearía con Netero, es que tenía demasiadas ansias de verlo. Por lo que con cada capítulo se me hacía lento al ver que no avanzaba al ritmo que quería. Esto lamentablemente me condicionó, ya que al estar tan ansioso por querer que la trama avance rápido, en conjunto con que se me había llenado la cabeza con que todos decían que este era el mejor arco de la historia y que iba a flipar, terminé creando expectativas muy altas, tanto que no sé si realmente las pude llenar. Y por ello se me hicieron demasiado lentos los capítulos. Lo realmente interesante empieza desde el ataque de Zeno,
no me podéis meter tanta weá random que no va a nada. Entiendo el dar un contexto de las hormigas quimera y que este arco está enfocado en ellas, pero es que dura mucho, weón. Que hay muchas peleas con hormigas random que salen a entrenar, que nos muestran a los diferentes líderes quimeras y así a cada rato. Me gusta que en una serie, cuando está sucediendo algún evento importante, no se empiecen a enfocar en weas innecesarias para alargar innecesariamente la trama. Si el evento acá es que despertó el Rey Quimera o que se está peleando con el humano más fuerte, entonces enfócate en esa wea. No me mostré la trama de un pulpo culiao, de un león, de un chita, de un langostino, de todo un puto zoológico que la verdad me importa una pichula. O no sé, acaban de matar a alguien importante para ti y te devuelves y jajas, risas, te persigo, te mato Gon, qué chistoso. Y después una cita romántica que Killua se pone celoso y no sé por qué. ¿Acaso le gusta a Gon? No sabemos porque el autor nunca lo explica bien. Vamos, responde mi pregunta, ¿Cuál es? que si eres gay. No, ni sé quién es él. ¿Y qué pasa después cuando me introducen a un personaje tan interesante como Jiro, fundador de la NGL, que era sumamente malvado y tiene muchos adeptos, y me van dando pura información en forma de migajas? Es que ni siquiera aparece, dejándome inconclusa su trama que espero en algún momento se retome, porque si no, fue pura pérdida de tiempo. Y esto de no centrarse en la trama cuando hay un evento importante me molesta también en otras series. Es como cuando en Shingeki empieza el retumbar, pero después pasa la trama de Connie con su madre, de Annie comiendo torta y weá. O en Dragon Ball Super, cuando están en la pelea con Jiren, me empiezan a mostrar a una pelea con unos lobos random, o con Ribrianne. Oh hermano, qué paja, céntrate en la weá, po. Y bueno, no por eso me va a disgustar una serie, pero juntando las ganas que tenía por ver a Meruem, Netero, Gon o Pitou, y que el autor se demoró caleta en mostrarlo, me obligué a ver la weá en por dos. Pero igual, para no ser injustos, no todo es malo. Los nuevos cazadores que introdujeron me parecieron sumamente interesantes, con buenas habilidades y buen desarrollo de personajes. Pero aún así, después digo, apuesto que si comparo el tiempo en pantalla de, no sé, Welfink con el mismísimo Netero, estoy segurísimo de que el lobo tiene mucho más. Y ese es mi problema. Que se centre en desarrollar a personajes terciarios para que no sean simples NPCs, está bien. Mostrarme batallas con otros personajes que no sean los principales, está bien. Cocinar con calma el evento clímax de este arco, está bien. Pero ¿saben qué no está bien? Cuando es demasiado. Fue mucho. A veces mostrar menos es más. ¿Y valió la pena todo esto para ver el final de este arco? Pues bueno. Veamos otras cositas antes de responder esta pregunta, como por ejemplo el momento en el que vimos a Killua sacándose la aguja que le puso su hermano. En anteriores episodios habíamos visto cómo Killua de repente sentía un miedo incontenible y ganas de huir ante el terror de morir. Entonces Iyumi le dijo algo que se le quedó grabado en su mente: tu naturaleza es así, algún día abandonarás a Gon. Esa duda que manejaba Killua de no saber si realmente será capaz de controlar sus emociones y no abandonar a su amigo, eran sublimes. Porque siendo alguien que tuvo que vivir una vida llena de torturas, aislado del mundo, que siempre ha sido alabado por los demás, un talentoso natural, sumamente fuerte, voté por abandonar la partida cuando se siente acorralado. Llega a ser incluso paradójico. Porque, por ejemplo, hasta alguien débil como Leorio le plantó cara a Hisoka sabiendo que tenía todas las de perder. Pero alguien como Killua no lo puede hacer, sembraba una incertidumbre de no saber cómo actuará. Y que cuando se le dé la situación, sea una difícil decisión y un gran desarrollo para el personaje. Pero luego me encuentro que todo eso se arruina diciendo que en realidad era un control mental que le había puesto Iyumi. Por lo que se saca la aguja y listo, ahora es valiente, así de fácil. Bravo, bravo. Y yo creo que preguntando se entiende mejor mi punto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que Killua de verdad hubiera tenido esa debilidad de sentir miedo y haya luchado por poder superarlo así, evolucionando como personaje? ¿O que nunca lo haya tenido porque era nen del hermano, se saca la aguja y listo? Por eso creo que habían construido bastante bien al personaje como para cagarla con eso que le terminó quitando más de lo que le agregó. Avanzando en la trama y ya habiendo nacido los guardias reales y Meruem,
fue que el diseño de estos personajes se me hacía familiar, y escribiendo este guión fue que les encontré un parecido físico entre las hormigas y los protagonistas, así que no sé si el autor lo habrá hecho a propósito, pero aquí están las similitudes que pude encontrar comparándolas uno a uno. Ambos tienen el cabello corto y negro, rasgos faciales rectos, son bastante testarudos y los más enojones de sus respectivos grupos. Aún así, y aunque no lo parezcan, se preocupan bastante por ellos. Los dos tienen tez blanca y son bastante delgados. Tienen barbilla puntiaguda y un corte de cabello similar y rubio. Ambos suelen ser los más calculadores, los que poseen un plan para todo, más astutos y los que se podrían denominar como los cerebros del equipo. Ambos están dispuestos a dañar su integridad para cumplir su objetivo. Kurapika con su habilidad Nen que lo podría matar, y Puff está dispuesto a entregar su vitalidad para salvar a Meruem y también separarlo de Komugi, ya que según él ese era su deber, aunque arriesgase la vida. Ambos poseen el cabello blanco, son algo más redondos de cara y en más de alguna ocasión hemos visto a Killua poner caras de gato, el animal que podría considerarse que predomina en Pitou. Los dos son los más preocupados a su líder, Gon y el rey, y están dispuestos a renunciar a sus principios por ellos. Killua era un asesino, se desencaminó del destino de su familia y Pitou salvó y protegió a Komugi, aun si esta estaba en contra de mantenerla con vida. También ambos suelen ser los más agresivos y sádicos del grupo, y se me hace curioso que las habilidades de Pitou se manejen como una marioneta, ya que por parte de Killua este estaba y está siendo manipulado por su hermano, el cual tiene un nen de manipulador. Son los protagonistas de sus respectivos grupos, su color predominante es el verde. Gon fue el primero de los protagonistas en aparecer y Meruem el último de las quimeras. Y el resto de similitudes se verán más adelante en el análisis de cada personaje, que más bien termina siendo un espejo entre uno y el otro. Ahora va a empezar el ataque a las hormigas y llega un personaje que veremos constantemente en estos episodios, el narrador. El narrador toma el protagonismo y está bien que aparezca de vez en cuando para darle algún contexto sobre la historia, pero no me lo pongáis a cada rato, pues weón. Kirua wagon no hano oshipai shiteiru. No, pues no me digáis que está nervioso. Muéstrame a Killua estando nervioso. Si es un medio audiovisual, no un puto audiolibro. Con esto se siente como si tratara de weón al espectador. Entonces los grupos se dividen. El presidente irá con Meruem y el resto se encargaría de la Guardia Real. Y con lo que hasta el día de hoy me surgen dudas es que... ¿qué pensaba hacer Killua y Gon con Pitou? ¿De verdad alguien creía que podrían enfrentarla? Si Komugi no hubiera estado lastimada, Pitou los borra del mapa. Entonces, sabiendo lo fuerte que era, no sé qué pensaban con ir directamente a enfrentarla. Y como ya llegamos al clímax, es que ahora me gustaría centrarme en tres de los personajes principales de este arco, ya que engloban todo lo que el autor quiso reflejar en esta saga. Isaac Netero es el presidente de la Asociación de Cazadores. Se nos presenta como el humano más poderoso sobre la faz de la Tierra, pero no siempre fue así. Nació como alguien normal, pero sus ansias de poder y su deseo de ser el más fuerte lo llevaron a entrenar durante toda su vida. Y a base de entrenamiento, disciplina y fe, logró aquello que tanto soñaba. Mejoró tanto su técnica que ya no tenía rival. Se convirtió en un hombre nuevo. Aunque estar en la cúspide lo convirtió en humilde. Esperaba que el rival atacara primero y lo derrotaba con facilidad. Incluso estrechaba su mano en señal de respeto. ¿Dónde yacía aquel joven obstinado con el poder? El llegar a ser el más fuerte lo había estancado en una zona de confort, en donde no tenía con quién competir. Es entonces cuando aparecen unas bestias misteriosas que devoran personas, acaban con pueblos enteros y se reproducen con facilidad, y están a la espera de engendrar a un ser que no tendría comparación alguna, el cual pone en peligro a toda la civilización. Su misión es simple:
acabar con este terrible monstruo antes que sea incontenible. Pero no será fácil, el poder de estas bestias está por sobre el suyo. Ya no sabe si podrá vencerlo, pero al menos, por fin, había encontrado un desafío, un digno oponente. Llega el día del enfrentamiento y cuando se encuentra cara a cara con su enemigo, se congeló. Pero no por el miedo, sino asombro. No podía creer que aquella bestia que le habían ordenado asesinar cargaba a una niña, arropándola en sus brazos, herida por el ataque que ellos mismos habían lanzado. Esta supuesta bestia ignoró completamente a los intrusos, priorizando y ordenando a su guardia real la recuperación de esta joven. Esta situación, este comportamiento, era tan anormal que hasta Zeno le recrimina que esto no era lo que le había advertido sobre estos seres, pero no hubo una respuesta por parte de Netero, ya que tenía los mismos pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso la asociación se equivocó? ¿Dónde estaba aquel monstruo? Netero había perdido la iniciativa, porque la situación había cambiado, pero la misión era la misma. Aún así, tenía que continuar con su deber, por lo que para no interferir con la recuperación de la chica, deciden alejarse del palacio y nuevamente el rey sorprende a Netero diciéndole que no está dispuesto a pelear, ya que no cree que los humanos sean una basura y que hay personas como él o como aquella joven que valen la pena dejar vivir. Entendió que la razón de su fuerza es para proteger a personas así. Es por ello que quiere crear un mundo ideal en donde la justicia y la igualdad prevalezcan. Así que se sienta y lo invita a dialogar, pero Netero se rehúsa. Si la solución fuera tan simple, no estaría en esta situación. No es tiempo de pensar y debe empezar la pelea. Ya no podía echarse para atrás. Debe acabar con él antes de que su corazón entre en duda. Los papeles cambian. El supuesto villano que tiene la ventaja se sienta para dialogar con el supuesto héroe que busca la batalla. ¿Quién realmente tenía razón aquí? Mientras que el que predicaba la guerra practicaba la paz, el mensajero de la paz ejercía la violencia. Ahora el tema se trata realmente de salvar a la humanidad. Puede que no sea el único factor. Esta pelea también se debe por capricho y por su orgullo de cazador. Esto es por sí mismo, para demostrar su verdadero poder. Esta es la primera vez en muchísimo tiempo en la que empezará el ataque. Antes no tenía gracia hacerlo ya que sabía que iba a ganar, pero ahora es diferente. Viendo la fuerza del rey, está decidido a enfrentarlo, pero no es una batalla si solo participa una de las partes. Así que manipula al rey para que también lo ataque. Si lo derrota, le dirá su nombre, su identidad. Así que se enfrentan en una corta pelea, ya que no faltó mucho tiempo para que el rey encontrara una abertura y lograra dañarlo, quitándole un brazo y una pierna. Paradójicamente, y como si su destino ya estuviera escrito, le arrebató las mismas extremidades que utilizó en el juego de la pelota con Gon y Killua. Pero eso no lo detendría. Intentaría acabar utilizando todo su nen. Sería su golpe final, su sueño cumplido. Este momento haría relucir el fruto de su entrenamiento, de su vida, para que solo lograra herir insignificativamente al rey. Ya no le quedan fuerzas. Su rival lo había superado. ¿Eso era todo? ¿Es el límite que una persona podía ofrecer? ¿Es lo máximo a lo que la humanidad podía llegar? No. Había algo más. Algo que el rey no había calculado. Luego de que Netero se alejara con el rey para disputar su batalla, es que Gon y Killua entran en la sala en donde se encuentra Pitou. La filosofía de Gon no es como la que muchos piensan. Gon no es un héroe. Sus amistades o vínculos suelen ser arbitrarios o por conveniencia. Sus sentimientos lo hacen tener una visión borrosa sobre el bien o el mal, y eso lo puede conllevar a caer en hipocresías. Y con esto no quiero decir que Gon no sepa qué es el bien o el mal. Él lo sabe. No se puede excusar en su inocencia.
Su forma de ser lo hace sobreponer sus sentimientos o sus intereses sobre su moral. Al saber que las hormigas quimera eran unos terribles monstruos que devoraban humanos, Gon aún mantiene la esperanza en estos seres, ya que dentro suyo pueden albergar sentimientos, ya que muchos están creados a partir de personas. Por ello, en más de una ocasión, intenta ser razonable o no acabar con ellos directamente. Pero eso no lo limita a matar a alguno cuando tiene la oportunidad o cuando ve que este no va a cambiar. Es por ello que su visión sobre las hormigas durante todo el arco era que eran simplemente seres despiadados que tienen una mínima posibilidad de encontrar humanidad en su interior, aunque hasta ese entonces no la haya visto. Y Gon sigue manteniendo esa postura hasta que llega Pitou y acaba con Kite, aquel hombre que lo salvó de pequeño, la única persona que tenía conexión directa con su misión principal. En ese entonces Pitou se transformó en el nuevo objetivo de Gon. Necesita venganza, necesita recuperar a su amigo, ya que era un monstruo miserable y despiadado que no poseía ni un ápice de sentimiento humano, era una vil quimera. Es por ello que cuando entra a la habitación y ve que ese demonio que convirtió en zombie a su amigo está sanando a una joven humana, rogándole por su paciencia y que no le haga daño, ya que se encuentra completamente indefensa. Es que Gon entra en shock. No lo entiende, no logra comprender. Gon tiene lo que se llama una disonancia cognitiva. Tiene dos ideas que en su mente son completamente válidas, pero que se contraponen entre sí. Por un lado piensa, Pitou es malvada, porque atacó a mi amigo a sangre fría y se merece la muerte. Pero si es así, ¿cómo es que está velando por la seguridad de una niña, anteponiendo incluso su propia vida? Así que, ante la incomprensibilidad de Gon ante esta inesperada situación, es que se enoja, creyendo que es un truco y le está mintiendo. Se autoconvence para hacerse la idea de que en verdad es un monstruo. Se niega a creer lo que sus ojos ven. Y ante la persistencia de Gon por atacarla, es que Pitou se quiebra un brazo para dar fe a su palabra, entregando como garantía su propia vida para que dejen salvar la vida de aquella joven. Gon se frustra, no lo entiende, no logra comprender por qué actúa así el mismo ser que acabó con la vida de su amigo. Así que, ante la negativa de creer esta situación, comienza a cargar un ataque directo, inclusive si este dañase la vida de un ser humano indefenso, ya que en su mente solo hay una prioridad, su venganza. Solo Killua logra detenerlo, convenciéndolo en que si la mata, no podrá salvar a Kite. Esta situación retrata lo hipócrita y hasta incluso se podría llegar a decir mala persona que es Gon, ya que no se puede escudar por su inocencia. Gon reconoce el bien y el mal, pero aún así lo ignora múltiples veces. Tiene de mejor amigo a un asesino que viene de una familia de asesinos. Le menciona a Pakunoda que no quiere que Kurapika mate, ya que es su amigo, y no quiere sumergirlo en el camino de la venganza, para que luego él recorriera el mismo rumbo que quería evitarle a su amigo. O también le recrimina a Chrollo porque mata a gente inocente por el simple hecho de no ser alguien importante para él, para que luego viéramos cómo es que Gon amenaza a sangre fría a Komugi, ordenándole que si la hace perder más tiempo, la matará. Y eso está bien como personaje. No es un protagonista mal escrito por ser hipócrita. Todo lo contrario, el autor lo realizó de esta forma a propósito y se nota. Me gusta ver cómo en el transcurso nos mostraron los ideales de Gon para luego ver cómo los rompe, contradiciéndose cuando es él el que tiene que lidiar con los conflictos que han vivido otros personajes anteriormente. Hay un momento en que la cámara hace un primer plano a la tabla de Gungi. Dicha tabla es el símbolo del cambio, el símbolo de la humanidad. La escena nos muestra la tabla rota, luego a Gon levantándose decidido a matar a Pitou y Komugi. Esa tabla representa el cambio, el objeto que pudo humanizar hasta el ser más cruel, ya que gracias a los juegos de ese tablero es que pudieron despertar sentimientos humanos. Es entonces que, al mostrarnos esta tabla rota en el momento exacto cuando Gon decide atacarlas, es que podría considerarse como la humanidad de Gon en ese momento se ha roto. Gon, nublado por la venganza, se convirtió en aquello que tanto detestaba.
Bajo la perspectiva de Komugi, Gon es un monstruo que amenaza su vida y la de sus seres queridos. Así que, aún envuelto en ese odio, es que se dirigen a salvar a Kite. Pero lo que no esperaba es que no tenía salvación. Pitou le comenta que ya está muerto y no puede hacer nada al respecto. Es por ello que Gon entra en un estado de completa ira, ya que la única razón por la que no había atacado había desaparecido, aumentando su potencial Nen al máximo, dándole un poder inimaginable y destrozándola sin piedad. ¿Es criticable que este personaje se enfade de tal manera? ¿Tiene acaso justificación que por conocer a un random durante unos minutos en tu infancia y luego pasar un par de semanas con él, se haya enojado de esa forma, sacrificando su vida y quedando en ese estado? Pues para mí, sí, ya que así es la personalidad de Gon, la que nos ha mostrado durante toda la serie. Se encariña mucho con la gente que le sirve o que le ayuda sin pensar en si son buenos o malos. Y si los lastimas, pues te agarrará un odio enorme. Por eso le tenía tanto rencor a Hisoka, porque se metió con los primeros lazos de amistad que formó. Por eso odia a las arañas, porque había lastimado a su amigo. Gon los odia no por ser buenos ni malos, sino porque dañaron a alguien que él quería. Por ello, Gon no tiene problemas con ser amigo de un asesino o perdonar a otro que le ayuda a entrenar. Los sentimientos de Gon actúan en cómo te comportaste con sus seres queridos y no en cómo eres realmente. Gon también es sumamente orgulloso. Recordemos que anteriormente se sintió humillado cuando Hisoka lo ayudó a superar su prueba, tanto que quiso devolverle esa chapa. Ahora pasa algo similar. Gon siente una ira inmensa. Se le desplomaron las esperanzas de que Kite viviera, el pensar que jamás podría devolverle el favor de salvarle la vida. No pudo ayudarlo por no ser suficientemente fuerte. Jamás volverá a ver al hombre que le dijo que su padre no había muerto, el que le dio un rumbo a su vida para convertirse en cazador. Cuando el dolor es mayor que el miedo, hasta un niño puede convertirse en un monstruo. Kite ha muerto y no hay nada que pueda hacer ahora. Una vez la reina quimera había devorado a los suficientes humanos, estaba lista para engendrar al monstruo más poderoso que haya pisado este mundo. Aún bajo intervenciones y adversidades, nació un ser que se desarrolló siendo la cúspide de la evolución. Al lado de él, el resto de quimeras se sentían como insignificantes hormigas, tanto en fuerza, inteligencia y maldad. Su sed de sangre era mayor. Simples humanos no llegaban a satisfacer su apetito, y para complacer su hambre pondría en marcha un plan que acabaría con la vida de miles de personas. Su razón de existir era estar en la cima, controlarlo todo y hacer lo que le plazca. ¿Quién lo iba a detener si no? El resto de seres son estúpidos e insignificantes. Los humanos son unos simios imbéciles. Vivirá para saciar sus caprichos y para matar su aburrimiento a la espera de la creación de una granja de humanos que daría inicio al mayor genocidio de la humanidad. Es que reta a distintos campeones de juegos de mesa para encontrar un reto, para ver si hay alguien que pueda hacerle frente, para demostrar su superioridad. Pero no hay nadie, no hay ninguno que pueda siquiera darle dificultad, hasta que llega una joven y logra vencerlo, una y otra vez. ¿Cómo es posible que un ser tan perfecto no pueda derrotar en un estúpido juego a una simple humana? Ese pensamiento pasó a estar constantemente en su cabeza. Así que decide enfocarse en el plan de selección. El resto solo era para matar el tiempo. Él puede decidir cuándo acaba o no con su vida. Así que va decidido a matarla. Pero se sorprende al encontrarla indefensa siendo atacada por un ave. Y sin pensarlo, la salvó al instante. ¿Qué son estos sentimientos? El haber pasado tiempo jugando Gun y Gon la joven habían despertado esas emociones humanas que algunas quimeras también habían experimentado. Ahora ella es alguien importante para el rey, tanto que le pide a su guardia real que la vigilen para su protección. Poco a poco se veía un cambio en él, pero no fue hasta el día del ataque en donde Komugi fue herida de gravedad, en donde el rey sufrió el mayor cambio y decidió su destino. Ya no era el sentimiento de tener miedo a que la lastimasen como antes,
ahora tenía miedo a perderla para siempre. El rey comprende que hay humanos con los que vale la pena vivir, y se lo comenta a su oponente, a Netero, el responsable de herir a Komugi, y en un acto pacifista le pide hablar para que puedan llegar a un acuerdo. Ante la negación del rey a pelear, es que lo manipulan con un instinto humano básico, la curiosidad y la búsqueda de sí mismo. Si lo lograba vencer, le diría su nombre, sabría quién es. ¿Cómo podría portar una corona sin siquiera tener una identidad? Es por eso que bajo estas condiciones acepta la batalla, ya que sabía que no podía perder. Confiaba en su inmenso poder, lo que en un principio era verdad, ya que bajo poco tiempo y esfuerzo logra derrotarlo. Meruem es su nombre, el que la reina nombró en su lecho de muerte. Meruem, el rey de las hormigas quimeras. Meruem, el ser perfecto. Meruem había ganado el enfrentamiento, calculó cada movimiento como si de un juego de ajedrez se tratase, pero aún viendo la victoria frente a sus ojos, el juego no había terminado. Había algo que no pudo calcular. Acababa de experimentar uno de los actos más humanos, la arrogancia. Meruem se confió. Al igual que Netero, se encontraba orgulloso de sí mismo, de su poder. En la batalla se concentró únicamente en el enfrentamiento físico. No tomó en consideración que su oponente lo consideraba un peligro para la raza humana, que su misión era acabar con él a como dé lugar. Mientras uno buscaba conocer su nombre, el otro quería exterminar a aquella malvada raza que había acabado con la vida de cientos de humanos. Pero, ¿realmente se podría considerar a una hormiga quimera malvada? ¿Qué se podría definir como maldad? Los actos de las hormigas se realizaron para la supervivencia de su especie. Sus necesidades e instintos los llevaron a acabar con cientos de personas. ¿Qué diferencia hay entre un león persiguiendo una gacela? ¿Realmente estos seres se podrían considerar malvados? Muchos de estos, una vez obtuvieron raciocinio y despertaron sus emociones, decidieron ayudar a los humanos y tomar conciencia de los actos cometidos, arrepintiéndose. ¿Es muy distinto a un bebé recién nacido que está por descubrir el mundo? ¿Cuál es la barrera que separa a una hormiga de un ser humano? La misma barrera que Meruem no pudo sobrepasar. El factor decisivo que no pudo calcular, lo que le daría la victoria a Netero, la infinita maldad humana. La hormiga terminó subestimando el límite del potencial humano. Jamás imaginó que el hombre desarrollase armas de tal magnitud que hayan sido utilizadas para atacarse entre su propia especie. No somos iguales a ellos, somos peores. Morel en una ocasión mencionó que la victoria no se mide por la cantidad de aura o nen, sino por la estrategia. Y eso termina ocurriendo. Meruem era superior a Netero, pero este último llevaba un as bajo la manga que le aseguraría la victoria. Y aunque haya podido sobrevivir un tiempo más gracias a la ayuda de sus guardias, lo cierto es que su destino ya estaba escrito, antes de la pelea, incluso antes de nacer, en el momento en el que desafiaron a la especie más peligrosa del planeta. Debido al enorme daño recibido, había perdido la memoria. Tenía solo el presentimiento de que algo importante había olvidado. Le inquietaba saber qué era aquello que tanto resonaba en su mente. Y ante los esfuerzos de sus guardias por no recordar a aquella muchacha, es que finalmente lo escucha, Komugi.
Cuando oye su nombre, su mente automáticamente intenta recrear una imagen que lo relacionase con el sentimiento que lo invadía. Es por ello que al principio su cerebro piensa en todas las cosas hermosas que ha visto, las estrellas, las mariposas, las flores, el arte, hasta que finalmente logra recordar la apariencia de ese nombre. En su lecho de muerte se dirige a pasar sus últimos minutos con aquella joven que había cambiado su forma de ver el mundo, lo que realmente le hacía feliz. Y como un niño que teme de ser abandonado, le pregunta constantemente a Komugi si sigue ahí. Tiene miedo de estar solo, de no estar junto a ella. Aunque hayan transcurrido pocos días desde su nacimiento, para Meruem ella fue toda su vida. Y con eso damos finalizado el arco de las hormigas quimera. Pudimos observar cómo en esta temporada los roles cambian, como los buenos se pueden ver como los malos y viceversa. Me gusta el paralelismo entre Gon y Meruem. Uno es la antítesis del otro. Mientras el humano se vuelve un monstruo, el monstruo se vuelve humano. Mientras uno derrota a su rival cruel y grotescamente, el otro lo hace honradamente. Mientras uno busca el diálogo, el otro la lucha. Uno perdonó al que atacó a su ser querido, mientras que el otro solo quería ver su sangre derramada. Esto es lo bueno y lo malo. Lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno. Juntos son el equilibrio. Juntos son la vida. Es fácil criticar que es conveniente para la trama que los antagonistas de este arco hayan sido derrotados por una bomba que nunca se había mencionado en el lore, pero yo no lo veo así. El enfoque de este arco es la evolución de las personas y de las hormigas. No todo te lo tienen que mostrar con anterioridad para que no sea llamado una incongruencia. La resolución de la trama te hace pensar en quién realmente son los malos aquí. Puede que las hormigas lo sean, pero nosotros no nos quedamos atrás. Aún así, y después de todo, considero que es una muy buena temporada. No cualquier autor se atrevería a correr el riesgo de tratar así al antagonista, conformándose con un villano genérico, y eso se agradece. Pero eso no quita que algunas cosas no me hayan gustado, como que la trama al principio es demasiado lenta, con peleas y situaciones innecesarias, la presencia constante del narrador o algunas cosas que no llegan a tener mucho sentido. Como no les bastaba con solo lanzar una bomba hacia Meruem si eso hacía falta, ¿por qué fue solamente Netero a enfrentarse con el rey si había cazadores mucho más poderosos que lo podían ayudar, como son los zodiacos? ¿Por qué era parte del plan mandar a Gon y Killua a luchar con Pitou cuando no tenían el poder necesario para hacerles frente? Esto se podía armar de otra manera, como que otro cazador fuera el designado a pelear con ella, pero que desobedecieran esa orden yendo igualmente. O que se hayan cruzado con ella accidentalmente, no sé, algo más natural. Porque si Komugi no estaba herida, Pitou se los comía vivos. También la aguja de Killua, o que nos mencionaran que Netero alcanzó la velocidad del sonido siendo algo impresionante e inigualable. Pero anteriormente habíamos visto como Chrollo, quien tiene muchísimo menos entrenamiento que Netero, haya podido alcanzar una velocidad similar dando un golpe que ni el ojo humano podía percibir. Pero bueno, son cosas menores que no quitan lo bueno de este arco, que desde ya menciono, no considero que haya sido lo que me vendieron, la mejor obra audiovisual que haya visto en mi maldita vida, porque como mencioné al principio, afectaron en mí negativamente todas las expectativas que me formaron. Pero eso no quita que lo haya disfrutado, que me haya gustado y que lo considere un excelente arco. Es innegable lo bien trabajado y entretenido que es. Pero bueno, aún así habrá personas que se enojen porque tu opinión no es la misma que la de ellos. ¿Qué se le va a hacer? Y terminando con los acontecimientos de las hormigas, es que empieza este pequeño arco que es más bien de transición. Y para su enorme sorpresa, me gustó mucho. Y partiendo por el principio, una de las primeras cosas que nos enteramos es que el bebé que había tenido la hormiga reina era Kite. Si hay algo que no me gusta de ningún anime, serie o película es que revivan a alguien o que el autor tenga miedo de matarlos. ¿Por qué?
1. Le quita el peso de su muerte. Y 2. Hace que los sentimientos, reacciones y desarrollo del resto de personajes haya sido en vano. Por lo cual, ¿qué puta necesidad había para que el autor haya decidido dejar a Gon en un cosplay de Armin si al final Kite reencarnaría? ¿Qué sentido tuvieron sus acciones y sacrificio? Pues prácticamente ninguna. Y espero que al menos Kite tenga un papel importante para la trama a futuro. Si lo revivieron solo para que aparezca de vez en cuando, entonces fue para nada, porque el autor se cagoneó con matarlo. Y pensándolo bien, realmente no han muerto muchos personajes, a pesar de todo lo que han vivido. Solo algunos antagonistas, Netero, Ponzu y Pokul. Y estos últimos prácticamente eran terciarios. Tampoco está del todo bien explicado cómo es que sobrevivió. Sabemos que es por la Crazy Slots, pero tampoco se me hace mucho sentido, ya que ¿cuál sería su condición Nen? Pudiendo tener buenas armas aleatorias y que una pueda hacerte respawnear, está totalmente desbalanceado y rotísimo, no hay consecuencias ni limitantes. Por ejemplo, Gon para obtener todo ese poder sacrificó su Nen, su fuerza vital y años de vida. Kurapika para obtener esa fuerza se limitó para usar sus cadenas solo con los miembros de la araña, incluso muriendo si las utiliza con alguien más. Pero no se me hace condescendiente que un sistema de poder tan bien hecho te dé la posibilidad de revivir sin precio a pagar. Y como dije, espero que Kite tenga un papel importante en el futuro y nos expliquen cómo es que pudo revivir. Pero bueno, empiezan las elecciones para elegir a un nuevo presidente, ya que Netero se encuentra en el otro mundo. Y los encargados de dirigirlas son los Zodiacos, 12 cazadores sumamente prestigiosos y poderosos, dentro de los cuales se encuentra el papá de Gon, Jing Freaks. Y toda la trama de las elecciones está buenísima, me gustan los juegos mentales que tienen Pariston, Jing y la cara de Goofy. Me recuerda bastante a Death Note. Hasta entonces no nos habíamos enfocado en personajes tan inteligentes, lo que es interesante ya que hace que el poder Nen no lo sea todo en este mundo. Y por otra parte está la historia de Aluka y Nanika, lo cual pienso que este personaje lo metieron forzadamente. No me pareció para nada coherente que apareciera este personaje de la nada. Y sí, sé que aparece en una silueta en un instante, pero mi punto va más allá. Se nos había introducido a Killua como alguien solitario e incomprendido por su familia, y Gon había sido la primera luz que vio, la primera persona en quien confiar y querer. Entonces, que aparezca un personaje de la nada y nos digan que siempre estuvo ahí, con una capacidad y un poder enorme el cual Killua jamás mencionó ni pensó en ella, siendo literalmente dicho por él su ser más querido. Tampoco se le pasó por la cabeza el ser una opción para todas las situaciones que habían vivido hasta esa fecha, como la misma muerte de Kite. Con ese deseo sin restricción podrían haberlo traído de vuelta, pero no, Killua o es weón o es egoísta el culiao. La verdad se me hace que Togashi se lo sacó de la punta de los huevos para poder reparar a Gon, aunque bueno, conociendo cómo es la Shonen Jump y cómo le encanta modificar las obras a su gusto, no me extrañaría que por decisión de ellos haya tenido que hacer este cambio. Y aunque también hay que admitir que su poder está excelentemente balanceado. Las condiciones y represalias de utilizar sus deseos ya no solo son equivalentes, sino que hasta injustas. Pero injustas para bien, ya que se tiene que pagar un precio alto. Pero ese precio lo paga la persona siguiente, sus conocidos y su ser más querido. Está muy pero muy bien desarrollado ese poder. Pero volvemos a caer en lo mismo y arruina el excelente balance que Killua pueda hacer uso de este poder prácticamente sin restricciones. Esto hace que Nanika se convierta en el Deus Ex Machina que solucione cualquier problema. Me hubiera gustado que de alguna manera el deseo de sanar a Gon hubiera imposibilitado el hecho de hacer otro deseo. Algo como su deseo es tan enorme que el precio a pagar sería toda la raza humana. O tendría que pagar lo que Killua más quiere, por lo que sería su hermana o la misma maldición, algo así. O que quizás tenga un delay de tiempo por cada deseo y como este fue tan grande tendría que esperar muchos años. No sé, incluso Yumi había llegado a una conclusión bastante similar. Pero bueno, luego de que Gon reviviera y dejara de ser una pasa, es que por fin se logra reunir con su padre, que desde ya me gustó el personaje de Jin. Qué maldito culiao más pésimo padre. Hace tiempo no recordaba a un padre tan, pero tan malo. Aunque bueno, para ser justos como es la personalidad de Gon, si este fuera padre no sería tan distinto a como lo es Jin.
ya que a ambos les mueve sus sueños y la aventura. Pero bueno, tampoco creo que Gon sería un perro maldito. También cabe mencionar que hicieron el medio hueveo, pasaron por muchas cosas para encontrar a Jin, para que al final se terminen encontrando de la manera más absurda y random posible. Siendo que ni siquiera Gon lo encontró, Jin se apareció. Pero bueno, yo pienso que el autor ya estaba chato de la trama de la búsqueda del padre de Gon y quería ponerse a experimentar con otros arcos y aventuras. Aparte de que Gon acababa de pasar por un nerfeo y simplemente se dio cuenta de que la historia del reencuentro con su padre ya no daba para más. Entonces decidió no alargarla más innecesariamente y terminarla. Es absurdo, pero no es malo ni incoherente que apareciera Jin ahí. Así que está bien. Sé que al principio del video dije que iba a ser una crítica más directa, pero bueno, al final la mayor concentración de comentarios, entre comillas, negativos, se lo terminó comiendo Grid Island, que para muchos, al igual que a mí, termina siendo lo peorcito de este anime. El resto de críticas son errores absurdos o temas que prácticamente cualquier serie, anime, película suele poseer, por lo que tampoco es la gran cosa. Entonces, ¿me gustó Hunter x Hunter? No, mentira. Sí, es una buena obra, pero mi mayor crítica, la cual nadie me va a hacer bajarme de esta posición, es que aún sigo creyendo que tiene un potencial desperdiciado. Creo que da para mucho más de lo que ha ofrecido. Me encantaría que fuera un anime estilo One Piece, que sacara una cantidad bestial de episodios semanales o mensuales, porque siento que tiene tantas historias, tantos viajes, aventuras y personajes por explorar que no me cansaría nunca de verla. Así que le rezo a Togashi a que deje de jugar al Dragon Quest para que siga avanzando en esta increíble obra. Hasta ahora me sigue atormentando las palabras finales de Jin, el cual también coincide con uno de los motivos por los que decidí ver esta obra, el continente oscuro. Lamentablemente Hunter x Hunter se detuvo justo en su prime, cuando estaba por explorar uno de los mejores arcos del shonen, al decirnos que existe un mundo increíblemente enorme por explorar, que casi nadie ha visitado por el terrible peligro que implica tan solo el viaje. Estoy ansioso por ver a los protagonistas adentrarse hasta lo más recóndito del planeta, observar las aterradoras vistas a lugares sacados de otro mundo, abominaciones que harían sentir a las quimeras como simples hormigas, ver el terror en sus ojos al sentir que esta vez la maldad humana no será suficiente. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo para hacer crecer este humilde canal. También pueden visitar mi perfil para ver más contenido. Y eso, chao culiao, nos vemos pronto.